el mejor libro se llama la Biblia. Mentira del diablo, que esto es un libro anticuado. Esta palabra está viva. Esta palabra es verdadera. Esta palabra sigue transformando. Esta palabra sigue cambiando y se renueva como se renueva su misericordia cada mañana. Fuerte, déselo con vida. ¿Qué tal si acompaña ese aplauso con un gloria a Dios, con un aleluya? Bendito sea el Señor. La Biblia me enseña que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Y que donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Una de las cosas que tiene que haber en cada cristiano es alabanza. Un cristiano que no adora, un cristiano que no alaba, es un cristiano que se tiene que hacer un autoanálisis. ¿Cuántos dicen amén? Yo le pregunto en esta hora, ¿por qué usted adora a Dios? Porque Dios es bueno, ¿verdad que sí? ¿Por qué usted adora a Dios? Porque Dios ha hecho cosas extraordinarias con usted. Usted adora a Dios porque Dios es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces esperamos que los predicadores, que los pastores, que los directores nos saquen la alabanza de nuestra boca. Amados hermanos, y una de las cosas que prepara la atmósfera en todo lugar es nuestra adoración. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Yo voy a entrar en materia. Quiero que abra su Biblia rápidamente en el Evangelio de Mateo. Es un privilegio estar en la casa. Gloria al Señor, compartir con los padres de la casa, con cada líder de este lugar y poder ver caras nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Evangelio de Mateo, su capítulo 4. Gloria a Dios, su versículo 1. Mientras usted se ubica allí, mira al que está a su lado y sonríale. Dígale, Dios te bendiga, eres más que bienvenido a este lugar. Dígaselo mientras se ubica. Pero dígaselo con sinceridad, dígale, eres más que bienvenido a este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Suelte la timidez ahora. Gloria al Señor, agárrela y tírela por esa puerta. Y no la agarre nuevamente cuando se vaya, déjela allí tirada. Amén. Bendito sea el Señor. Felizmente casado, padre de una hermosa niña. Bendito sea el Señor. Y pastor por la misericordia de Dios de la iglesia Casa de Avivamiento en Santo Domingo Este. Bendito sea Dios. Vamos a leer la palabra, su capítulo 4, verso 1. Con los tres grandes del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así a la letra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diga conmigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de la palabra de Dios. Dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirá. Y aquí el versículo clave de esta mañana dice, el diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles
y lo servían. Yo voy a repetirlo. Dice, el diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servía. Puede sentarse. Quiero hablar bajo el tema, ¿a qué grupo perteneces? Toca al que está a tu lado y pregúntale, ¿a qué grupo perteneces tú? Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo hace una división y dice que hay dos tipos de gente. Hay dos grupos, uno que son de la carne y otros que son del espíritu. El apóstol enseña claramente y dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Y esto me estremeció a mí grandemente, porque cuando nosotros profundizamos en esta palabra, nos damos cuenta que hay mucha gente que de lo único que habla, de lo único que vive, es de las cosas de la carne, es en la carne. Pero el Señor, por su palabra, nos llama a que seamos espirituales. Y cuando yo estudié esto, yo me di cuenta que ser espiritual va mucho más allá de hablar en lengua, de pegar el grito, bendito sea el nombre del Señor, que ser espiritual es algo más profundo de lo que se nos ha enseñado. Es algo poderoso. Es saber que por encima de todo está Dios, que por encima de cualquier tentación está Dios. Conozco mucha gente, amados hermanos, que brinca, que salta, que zapatea, pero que cuando salen de la congregación siguen siendo lo mismo o peor. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, la Biblia a mí me muestra varias historias que yo quiero compartir con ustedes. Y en estas historias usted va a aprender algo poderoso. Y es que cuando estás en el grupo correcto, del lado correcto, tu vida va a ser una vida de bendición. Oiga bien, empecé haciendo una pregunta: ¿de qué grupo tú estás? ¿O a qué grupo tú perteneces? Es una pregunta que nosotros tenemos que responder. Porque hay un grupo que es el grupo de los carnales, que piensan en las cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas de la carne? La Biblia habla de las obras de la carne. Podemos enumerarlas. Son aproximadamente 17 o 18. En una oportunidad las estudié. Está por allí. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando de mucho menos de lo que son las obras de la carne. Pero vemos más obras de la carne hoy en día en las personas que los frutos del Espíritu. Y dentro, amados hermanos, de los que son espirituales, siempre veremos algo que se llama obediencia. Y del grupo de los carnales veremos algo que se llama desobediencia. ¿A dónde te quiero llevar con este mensaje? A este mensaje yo te quiero llevar que ciertamente todo lo que el hombre hace trae consecuencias para su vida. Consecuencias buenas o consecuencias malas. Cuando nos vamos al libro de Génesis, dice la palabra que la serpiente, que es conocido como Satanás, la serpiente antigua, tentó a Eva, y no solamente a Eva, también tentó a Adán. Y dice la Biblia que cuando llegó la tentación, el enemigo empezó a llenarle sus oídos con un sinnúmero de cosas. Y al final, estos personajes que eran los representantes nuestros allá en el huerto, dice que se dieron a la tentación. Yo quiero que tú toques al que está a tu lado y le digas: no cedas a la tentación. No cedas a la tentación. Oiga bien, el enemigo los tienta y ellos se dieron a aquella tentación. Y los resultados fueron catastróficos. Hasta el día de hoy, la humanidad sufre por haber cedido a la tentación, por haberse llevado por lo que el enemigo le ofrecía. Oiga bien, tengo 3 aspectos principales que el enemigo usa, en los cuales el enemigo se enfoca para tentar a las personas. Número 1, son los deseos físicos. Número 2, las posesiones y el poder. Y número 3, el orgullo.
Estas son tres cosas fundamentales que el enemigo usa para tentar a la gente. Deseos físicos, deseos carnales, las posesiones, la riqueza y el poder. Y número 3, el orgullo. Y nosotros tenemos que identificar estas tres cosas para poder contrarrestar la tentación del enemigo. ¿Estamos aquí? Dice la palabra del Señor que la prueba es diferente. ¿Tú sabes cómo eres tú probado? Eres probado con una enfermedad. Eres probado, bendito sea el nombre de Dios, con un problema familiar. Y eres probado en lo económico. La prueba y las tentaciones son diferentes. La prueba siempre te pasa por un momento difícil, bendito sea el nombre de Dios. La tentación siempre te muestra algo bueno, algo atractivo de parte del enemigo. Pero cuando tú caes en la tentación, tristemente se rompe el diseño de Dios para tu vida. Alguien que grite amén a eso. Tenemos una historia de un hombre llamado David, el rey David, el dulce cantor de los pueblos. Dice la Biblia que el hombre era un adorador. El hombre era alguien que exaltaba el nombre del Dios eterno. Pero un día David decide quedarse en su casa y no ir a la guerra, no ir a la batalla. Y dice que ve a una mujer que se está bañando. Y cuando él ve a esa mujer, dice que él es tentado a cometer adulterio con ella. David lo hizo. ¿Y qué sucedió con David? Esto trajo consecuencias físicas, pero también espirituales. Porque el pecado, amados hermanos, siempre traerá consecuencias a la vida del ser humano. Óigame, la consecuencia más terrible que trae el pecado a la vida del ser humano es en la conciencia. ¿Sabía usted eso? En lo físico y en lo material también se nota, pero lo más fuerte que hace el pecado en la vida del hombre es que le trabaja la conciencia. Cuando vemos que David comete aquel pecado, ¿qué le dice David al Señor? Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. En otras palabras, David había perdido el gozo, David había perdido la alegría, algo que lo caracterizaba a él. Ahora no estaba por ningún lado y le dice, Señor, devuélvemelo. Porque desde que me acosté con esa mujer yo lo he perdido. ¿Alguien está aquí? Yo no sé cuántos se han sentido como se sintió David, que la presencia de Dios los ha abandonado, que Dios no está por ningún lado. Eso es lo que hace el pecado. Para eso viene la tentación, mi hermano. Pero dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué me quiere decir, pastor, con esto? Que ciertamente el pecado tiene consecuencias, pero hay algo poderoso que te dice Dios: si tú resistes la tentación, yo te voy a recompensar. Alguien tiene que adorar a Dios con esta palabra. Dios te dice: si tú resistes el pecado, si tú resistes la tentación, si tú le dices no a las cosas de este mundo, yo te voy a recompensar. Alabado sea Dios. Dice la palabra que habían unos hombres llamados, un hombre y una mujer llamados Ananías y Zafira, que dijeron, bueno, nosotros vamos a vender la heredad. Y lo que cuesta la heredad la vamos a llevar a los pies de los apóstoles. Y dice que estos personajes se dejaron llenar por Satanás su corazón. Dice que fue por Satanás. Dice que se dejaron llenar por Satanás su corazón. Esto es tremendo. Oiga, yo quiero que usted sepa algo. Hay gente que vive reprendiendo al diablo, y el diablo no anda detrás de cualquier gente. El diablo tiene rango, tiene demonios que están a su mando. Pero cuando el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, él personalmente te visita, Christopher, eso es señal
de que tú portas algo extraordinario y diferente de parte de Dios. Alguien que adore. Cuando tú, amado hermano, identificas cuál es la presencia que se está moviendo, si es una presencia demoníaca o si es el mismo diablo que te está haciendo la guerra, tú puedes deducir allí el tamaño de lo que Dios tiene contigo. La Biblia dice que Ananías se dejó llenar el corazón por Satanás. Hechos capítulo 5, versículo 3, le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? ¿Quién fue que llenó el corazón de Ananías? Diga conmigo: Satanás. Usted sabe, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Usted sabe a quién devoran los leones? A las presas fáciles. Pero hay presas, amados hermanos, que no son fáciles para el enemigo. ¿Y usted sabe cuáles son esas presas que no son fáciles para el enemigo? Las que tienen un buen pastor. Alguien que adore. Hay gente por allí que no tienen pastores. Toda esa gente es presa fácil para el enemigo. Y más temprano que tarde el enemigo los devora. Alguien que adore al rey. Por eso tú como oveja tienes que estar cerca de tu pastor. Tienes que estar cerca de la cobertura de tu pastor. Tú tienes que buscar que tu pastor te haga un cerco, amados hermanos, porque el pastor es como David, que cuando viene el oso, que cuando viene el león, él pelea contra el oso, él pelea contra el león, para que ese oso y ese león no te devoren. Hay batallas que tu pastor pelea por ti. Alguien que adore al rey. Ahora tú tienes que estar cerca del Señor. Tú tienes que estar cerca del Maestro, que es el pastor de pastores. Dice la palabra que estos dos personajes, Ananías y Zafira, habían dispuesto traer una ofrenda a los pies de los apóstoles. Ellos iban a vender una heredad, una pertenencia que tenían. Pero cuando la vendieron, dijeron: esto es demasiado dinero. Vamos a agarrar una parte para nosotros y la otra parte se la llevamos a los apóstoles. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién cree usted que puso este sentir de dar para la obra en Ananías y Zafira? Dios. Ahora, claramente la Biblia dice que el enemigo puso otro sentir. La pregunta es: ¿podía Ananías y Zafira dar menos de lo que ellos habían prometido, sí o no? Sí lo podían hacer, porque hay un libre albedrío, amado, pero el problema está en lo siguiente, que muchas veces nosotros cambiamos la voluntad de Dios en nuestra vida por hacer la voluntad del enemigo. Y cuando Dios te ponga un sentir en tu corazón, no lo hagas a media, hazlo completo, porque esto te puede traer consecuencias graves. Y mucho más cuando tú has prometido que tú vas a hacer algo, pero después retrocede. Si Dios te puso el sentir de hacer algo en su obra, hazlo. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra que ellos se dejaron llenar su corazón por Satanás y la consecuencia fue muerte. Diga conmigo: fue muerte. La misma consecuencia yo la estoy viendo en este tiempo. Usted sabe cuánta gente está muriendo por dejarse llevar de lo que Satanás está poniendo en su corazón. Tenemos iglesias llenas, bendito sea el nombre de Dios, de mucha gente que físicamente están vivos, pero espiritualmente están muertos. ¿Sabía usted eso?
¿Cuál es la consecuencia de esto? Que se han dejado llenar el corazón de todas las malicias que el enemigo le ha metido. Yo compartía algo poderoso el día de ayer con un amigo y le decía, ¿tú sabes cuál es el problema? Yo estaba estudiando teología hace poco y me di cuenta de algo terrible, y es que la mayoría de los teólogos tienen mucha letra, pero tienen poca presencia de Dios. Usted sabe cuál es el problema de este tiempo, amados hermanos, que la gente se está dejando llenar el corazón de cuanta basura el diablo quiere. La iglesia tiene que despertar. Hay un pueblo que tiene que abrir los ojos y entender que ellos pertenecen al grupo del reino y no al grupo de las tinieblas. La teología es mala. No, no es mala. El problema son los sinvergüenzas que hoy se están levantando. Gente diciendo que la iglesia pasará por la gran tribulación, que no hay arrebatamiento de la iglesia. Gente diciendo, amados hermanos, que la masturbación no es mala. El Señor reprenda al diablo. Grandes teólogos, grandes estudiosos que se han dejado llenar el corazón de la basura de Satanás. Pero yo vengo hoy a hacer una pregunta. ¿A qué grupo tú perteneces? A mí no me importa, amados hermanos, lo que está pasando alrededor del mundo desde el punto de vista que yo estoy demasiado ocupado tratando de ser salvo yo y de conducir el pueblo que Dios ha puesto en mis manos. Pero esto da tristeza. Y la gente escuchando todo lo que sale por las redes sociales. Yo creo que las redes sociales son una bendición. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Está transmitiendo, pastor? Luego, oiga bien, las redes sociales son una bendición, pero usted sabe lo que ha hecho mucha gente. Ha dejado de ir a la iglesia para ver el sermón por las redes sociales. Ah, no, porque el pastor Christopher va a transmitir. Yo me veo el sermón por allí. Bendito sea Dios. Déjese la sinvergüenzura y congréguese. La Biblia dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Queremos verlos aquí, queremos que nos gocemos todos juntos. Las redes sociales que se han bendecido, los que nos están viendo de otros países, bendito sea el nombre de Dios. Pero nosotros vamos a gozarnos, vamos a congregarnos. Amados hermanos, nunca se vive igual un mensaje en persona que un mensaje por la televisión. Usted nunca va a recibir de la misma manera. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted está con el teléfono viendo una predicación, le llega un mensaje de Juanita y usted se va a ver el mensaje de Juanita y después regresa a ver la predicación. Pero usted está en el templo y usted lo adora, usted recibe. Usted no está mirando si Juanita le escribió o no le escribió, porque usted sabe que es el momento de la palabra de Dios. Yo voy a avanzar. La Biblia dice que hubo otro personaje que fue visitado por el enemigo, y ese hombre se llamó Job. Diga conmigo, Job. Pero Dios me dijo algo poderoso. Dios me dijo, Enixo, no te preocupes por la visitación satánica, porque después de una visitación satánica viene una visitación divina. Alguien que adore al rey. Dice la Biblia que el enemigo visitó a Job y metió a Job en una prueba, en un proceso bastante duro y bastante difícil que ustedes y yo conocemos. Pero cuando vemos la historia de Job nos damos cuenta que después que Job salió de esta prueba, vino la visitación de Dios con abundancia, vino la visitación de Dios con prosperidad, algo más poderoso, vino la visitación con una liberación en su vista. Dice la Biblia que el hombre comienza el proceso sin conocer a Dios, pero cuando termina dice de oída, yo te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Usted cree que si Job hubiese hecho lo que le dijo la esposa, sus ojos hubieran visto el poder y la misericordia de Dios a su favor? No, porque el poder de Dios solamente se manifiesta a los que son fieles. Siento que los estoy perdiendo. Yo dije que el poder de Dios solo se manifiesta a aquellos que son fieles, aquellos que resisten. Hago una pregunta: ¿a qué grupo tú perteneces? ¿Al grupo de los fieles o al grupo de los infieles?
Los infieles no reciben, amado. Son los fieles, son los que permanecen, son los que aguantan, son los que pelean la batalla de la fe. Dice la Biblia que Jesús, después de ser bautizado y ser lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oiga bien, cuando tú vienes a los pies de Cristo, dice que tú eres sellado por el Espíritu Santo. Tú eres lleno del Espíritu Santo. Su presencia toma posesión de tu vida. La presencia de Dios te invade. Y cuando esa presencia de Dios te invade, lo que tú quieres hacer es buscar de Dios. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien se acuerda del primer amor? Muy predicado, muy dicho. Cuando solamente anhelábamos subir al monte, cuando anhelábamos hacer ayuno, cuando anhelábamos hacer vigilia. ¿Usted sabe qué era eso? La presencia del Espíritu Santo en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que cuando Él fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. La gente solamente resalta que fue llevado para ser tentado por Satanás. Pero hay una verdad más profunda aquí. Número uno, el Espíritu Santo quería intimar con Jesús. Y número dos, quería darle de su poder. Alguien que adore. Quiero darle esta palabra a alguien hoy aquí. El Espíritu Santo quiere intimar contigo. Dios quiere pasar tiempo contigo. Y cuando tú pases tiempo con Él, tú vas a experimentar su poder en tu vida. Alguien que aplauda al Rey, por favor. Dice la Biblia que después de él haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y se le acercó el tentador. ¿Usted sabe cuándo es que el enemigo se te acerca, Diana? Cuando tú estás debilitada. Cuando tú eres vulnerable a su ataque. Ahí él se te acerca. Porque él, como dije hace unos minutos, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando él estaba buscando devorar a Job, dice que no le podía entrar. ¿Por qué? Porque había un cerco que lo protegía. Dios mío. Porque Job era un hombre íntegro. Job era un hombre apartado del mal. Job era un hombre temeroso de Dios. Y cuando el diablo iba, dice que no podía entrarle, varón. Dice que no podía llegarle. Usted sabe cuándo el diablo puede entrar y puede llegarte cuando tú estás debilitado. Espiritualmente y físicamente. Cuando Jesús estaba debilitado de 40 días, su cuerpo estaba debilitado, Él vino a tentarlo. Y con lo primero que lo tienta es con alimento. ¿Usted sabe con qué te va a tentar el enemigo? Con lo que tú necesitas. A los solteros le va a presentar hombres y mujeres. A los que están necesitados le va a presentar propuestas donde ellos puedan ganar dinero y se olviden de Dios. Alguien que adore al Rey. El enemigo va a empezar a presentarte a ti primeramente de lo que tú tienes necesidad. Yo no voy para la iglesia, es que yo necesito esto y me están llamando para un trabajo. Mi hermano, mire, está garantizado. Cuando usted le da el primer lugar a Dios, Dios te da a ti también lo primero. Alguien que adore al Rey. Mañana es día laborable. Hay gente que no está aquí por asuntos mayores, pero hay otros que se quedaron porque tenían que ir a trabajar. Yo conozco gente que ha sacrificado el domingo para ir a la presencia de Dios y Dios el día lunes le devuelve multiplicado lo que ellos se podían ganar el día domingo. Bendito sea el nombre del Señor. No te dejes engañar por lo que te ofrece el enemigo, porque es mejor estar del lado del grupo que pertenece al Dios del cielo que estar del lado del maligno. Porque lo que el enemigo te ofrece es ficticio
y es pasajero, pero lo que Dios te ofrece es duradero. Dice que el Señor le responde por la palabra y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos un sinnúmero de gente glotona en este tiempo, que no vive sin una habichuela con dulce, alguien que adore. Un poco de gente que Semana Santa no trabajó, pero tampoco hizo ayuno, porque es que la habichuela con dulce es muy buena, pastor. Gente glotona. Necesitamos gente que vuelva a buscar a Dios en la intimidad. Yo sé que los voy a perder hoy. Y le van a decir al pastor: no invite más al pastor Enixo. Pero amados hermanos, la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero dijo alguien: hay gente que parece una catedral, no un templo. Porque comen demasiado. Ellos no pueden hacer un ayuno. El Señor Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre. Hay algo que sacia más la vida del ser humano, y eso se llama la palabra de Dios. Jesús le dice: sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Usted sabe cuál es el problema de hoy en día? Que la gente quiere comer de todos los predicadores que hay en YouTube, que hay en enlace, que hay en Facebook, que hay en la plataforma, pero pocos quieren comer de la palabra de Dios. Lo más triste que estamos viviendo en esta era es que la iglesia no quiere escudriñar las escrituras. Y los que forman parte del grupo del reino tienen que comer de este pan. Cuando tú comes de este pan, tú eres saciado, tú eres saciada. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor, usted me está diciendo que no coma. Coma, aliméntese. Pero recuerde que la palabra de Dios es importante en la vida del hombre. Ya usted va a ver por qué. Dice: entonces el enemigo lo llevó a la gran ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: todo esto será tuyo. Le dijo: tírate abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿A dónde lo va a enviar? Cerca de él. Hay una escritura, bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted sabe cuál ha sido la estrategia del enemigo por muchos años? Desde el inicio, la palabra de Dios. Pero él quiere transversar esa palabra para transmitirte su mensaje. Yo voy a repetir eso, porque siento que mucha gente le pasó por arriba. Atienda aquí. Una de las estrategias principales del enemigo envolverte es la palabra de Dios. Lo hizo con Eva, lo quiso hacer con Jesús. ¿Qué usó? La palabra que Dios les había dado. Muchas veces el enemigo utilizará la palabra para desviarte del camino. Por eso usted ve mucha gente, muchos profetas por ahí hablando, dice de parte de Dios, y están hablando es de parte del enemigo. Que el Señor los reprenda. ¿Entro ahí o lo salto? Profetas hablando y que de parte de Dios, y hablan es de parte del enemigo. Amados hermanos, yo le di un estudio a la iglesia sobre los dones espirituales. Y los dones espirituales son 9. ¿Cuántos conocen aquí los dones espirituales? Pero lo que usted ve hoy en la iglesia es un montón de gente hablando en lengua y profetizando. Parece que los otros dones cesaron. Hoy solamente hay lengua y hay profecía. Cuando tú lees Corintios, Pablo le dice que es mejor profetizar que hablar en lengua. Pero termina el capítulo diciendo: pero todo lo que ustedes hagan, háganlo decentemente y con orden.
Un sinnúmero de gente que lo que está es provocando divisiones en las iglesias. Un sinnúmero de gente que lo que está provocando es divorcio dentro de las congregaciones, porque Dios le dice, gente que están casando muchachos y muchachas fuera de la voluntad de Dios, porque Dios le dice, gente que están desuniendo propósitos de Dios en la tierra, porque Dios le dice. La pregunta es, ¿cuál es el Dios que les está hablando? Dice un hombre por allí, yo creo que es otro Dios, o no sé qué está pasando, porque el Dios que me habla a mí me habla totalmente diferente a como le está hablando a ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra que cuando él le cita el mensaje, Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios, porque eso está escrito. ¿Usted sabe con qué le respondió el Señor a Satanás? Diga conmigo, con la palabra, con lo que estaba escrito. No fue hablando en lengua, y no estoy en contra del hablar en lengua. Yo creo en la manifestación de Dios, del Espíritu Santo. Yo creo en este don de género de lengua. Pero no fue hablando en lengua que él reprendió. Usted ve gente echando fuera demonios, pastor, hablando en lengua. No es hablando en lengua que se echa fuera un demonio. Jesús nunca habló en lengua para echar fuera un demonio. ¿Alguien está aquí? Ustedes me tienen nervioso. O lo están absorbiendo todo, o no les está gustando la palabra. Amados hermanos, dice que fue por la palabra. El ayuno es necesario, la oración es necesario. Pero hay algo, mi hermano, que no puede faltar en la vida del cristiano, y es la palabra. Usted tiene que conocer y practicar la palabra. Porque hay otros que tienen mucho conocimiento de ella, incluyendo al enemigo, pero no la practican. El Señor le responde por la palabra y dice que otra vez el diablo lo llevó al monte, un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. Yo quiero hacer una pregunta ahora. ¿Qué es lo que el enemigo te está ofreciendo en este momento? ¿Qué es lo que te está ofreciendo? Piensa allí. Ahora te voy a decir algo de parte de Dios. No cambies lo que Dios tiene contigo por las ofertas que el enemigo te pueda hacer en el camino. Porque como te lo dije, después de una visitación satánica vendrá una visitación divina para tu vida. Alguien que aplauda al Rey. Alguien que aplauda al Rey, por favor. Toca a alguien y dile, necesitamos más palabra. Porque la palabra, amados hermanos, tiene un poder increíble en el mundo espiritual. La palabra de Dios. No son los gritos, no es que yo grite mucho, no, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que causa el efecto en la vida. Dice que cuando Jesús le responde por la palabra y le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Dice que el enemigo lo tuvo que dejar. Alguien aquí tiene que reprender al diablo de su vida. Alguien aquí tiene que reprender al diablo de su casa. Alguien tiene que echarlo fuera como hizo Jesús. Y le tiene que decir, enemigo, tú no tienes arte ni parte en lo que Dios a mí me ha entregado. Alguien tiene que hacer una limpieza en su casa, como decía la sierva. Porque lo nuevo de Dios te va a visitar y te va a alcanzar. Bendito sea el nombre de Jesús. En lo único que tú no puedes reprender a Satanás y decirle vete de aquí es en la finanza. Porque en la finanza se encarga Dios de reprenderlo cuando tú ofrendas y tú diezmas.
Se echó a perder el mensaje. Dice que Él reprenderá por nosotros al devorador cuando nosotros traemos nuestra finanza. Cuando tú honras a Dios con tus bienes, Dios se encarga de reprender al enemigo. Pero en la otra parte, en la otra cara de la moneda, nos toca a nosotros por la palabra reprender al enemigo. Alguien tiene que cansarse y decirle hoy al enemigo: mira, me cansé. Yo quiero empezar una vida nueva. Yo quiero empezar una vida disfrutando de lo que Dios tiene para mí. Yo no quiero pertenecer al grupo de los que te sirven a ti. Yo quiero pertenecer al grupo del reino, al grupo que sirve al Dios eterno. Alguien que grite amén. Hay muchas cosas, amados, que nosotros tenemos que cambiar. Y una de ellas es nuestra disciplina con la palabra. Me da tristeza cómo otras denominaciones tienen más conocimiento de la palabra que nosotros. Y esto a mí me provocó una ansiedad por el estudio de la misma. Empecé a estudiar teología, empecé a escudriñar la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la palabra es necesario que nosotros no las aprendamos. ¿Usted sabe cuál es el problema de mucha gente? Porque hay mucha gente que está padeciendo, que no alcanza, que no consigue, porque no conoce la palabra, no conoce las promesas de Dios para su vida. Mi hermano, a partir de hoy yo te invito a que te comas este libro, a que tú lo escudriñes desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí tú vas a encontrar misterios poderosos. El mejor libro para tener éxito, el mejor libro para prosperar, el mejor libro para que el asunto cambie dentro de tu familia. No es el que escribió Panchito, no. El mejor libro se llama la Biblia. Mentira del diablo, que esto es un libro anticuado. Esta palabra está viva. Esta palabra es verdadera. Esta palabra sigue transformando. Esta palabra sigue cambiando y se renueva como se renueva su misericordia cada mañana. Yo no entiendo cómo hay gente, líderes religiosos, que dice que este libro es demasiado antiguo. Mi hermano, lo único que no pasa de moda es la palabra de Dios. Porque el Dios al que tú le sirves, que sanó en los tiempos de Isaías, sigue sanando en este tiempo. ¿Cuántos van a reprender al diablo conmigo? ¿Cuántos van a echar fuera al enemigo conmigo? Mira, cuando viene la tentación, tú le tienes que decir fuera. Cuando tú estás navegando en internet y te presentan esa pantallita para que tú navegues en páginas inapropiadas, tú tienes que decirle fuera. Tú tienes que salir corriendo como hizo José, y entonces tú vas a alcanzar la bendición que Dios tiene para ti. Yo pregunto, ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos quieren ser visitados por Dios? Tenemos que decirle no a lo que el enemigo nos está ofreciendo. Tenemos que decirle que no. Póngase de pie, por favor. Alabado sea el Rey. Recuerde algo. Siempre que usted esté dentro del propósito de Dios, usted va a ir en avance y en progreso. Todo lo que empieza con Dios abajo, termina con Dios arriba. Yo quiero que usted se apodere de lo que yo estoy diciendo esta mañana. Todo lo que empieza con Dios atrás, termina con Dios adelante. Ninguno de lo que usted va a encontrar en la Biblia empezó estando arriba. Todos empezaron desde abajo.
El problema de hoy es que la gente quiere estar arriba, pero no quiere pasar por el proceso. David aprendió en el patio trasero, donde nadie lo veía. David empezó desde atrás. David empezó desde abajo. Pero Dios empezó a levantarlo poco a poco, en medio de la prueba, en medio de la persecución, en medio de la necesidad, en medio de la soledad. Allí estaba Dios fortaleciéndolo. Allí estaba Dios formándolo. Dios me trae esta mañana para decirte, si tú permaneces dentro del grupo del reino, no te preocupes si estás atrás, no te preocupes si estás abajo, porque yo te llevo arriba, porque yo te pongo adelante. Alguien que grite amén a esa palabra, alguien que esté esperando el milagro de Dios y le diga, Señor, yo recibo esta palabra. Transfórmame. Oh, aleluya. Derriba lo que no te agrada. Cuando estuvimos, Una historia. se me escapa el nombre, en Palo Alto, Dios le dio una palabra a los padres de la casa. Fórmame. Y Dios le dijo que Él confirmaba su unión con el crecimiento de la obra. Y Dios te dice hoy que esa palabra sigue en pie, varón. Y el Señor me decía que tu ministerio es totalmente diferente a lo que has visto hasta ahora. Cosas que ojos no vieron y oídos no escucharon son las que Dios va a hacer contigo. Y hoy Dios me trae a darte una palabra y a decirte que no te preocupes. Por lo que te hace falta. Porque así como tú te has despojado por su obra, Él lo va a hacer contigo. Y Dios te dice, viene multiplicado. Cada peso viene multiplicado. Cada sacrificio que tú has hecho viene multiplicado. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, bendito sea Dios. No te desenfoques, no te desenfoques. No dejes que el enemigo te desenfoque. No dejes que el enemigo te desenfoque. Bendito sea el nombre del Señor. Porque es grande lo que yo tengo contigo. Es grande lo que yo voy a hacer contigo. Dile no a todas las propuestas que el enemigo te haga, porque soy yo el que velo por ti, porque soy yo el que velo por tu casa, porque soy yo el que velo por los tuyos, te dice Dios. Inúndanos, Aleluya. inúndanos, Señor, inúndanos. Bendito sea Dios. ¿Será que hay alguien que está aquí preparado para una visitación divina en su vida? Que levante su mano al cielo. Bendito sea Dios. Si hay alguien preparado a una visitación divina, bendito sea el nombre de Jesús. Yo quiero que usted lo diga conmigo, señores. Estoy preparado para una visitación divina. Dile, estoy preparado para que tus ángeles me visiten. Dígalo fuerte. Estoy preparado para que tu gloria me visite. Estoy preparado para que tu Santo Espíritu me visite. Bendito sea Dios. Le seguiré diciendo no a las tentaciones del enemigo. Alguien que lo diga conmigo. Dígale, Señor, le seguiré diciendo que no. Seguiré creyendo a tus promesas. Y los que no lo estaban haciendo, dígale, Señor, desde hoy hago un pacto contigo, donde yo te voy a obedecer, donde yo te voy a servir, donde yo te voy a honrar, y el enemigo tendrá que huir en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre.